Hola, muy buenas tardes, queridos colegas, médicos radiólogos. Eh, Doy muchas gracias a todos ustedes por dedicarme estos minutos de su valioso tiempo en este Congreso Internacional organizado por la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Quiero agradecer a todo el comité organizador, a toda la gente que está atrás de esta grabación. Y el tema que vamos a compartir hoy jueves de inicio de Congreso son los protocolos que existen en la actualidad sobre el manejo del cáncer de próstata en cuanto al diagnóstico. Vamos a ver las ventajas que tenemos sobre ultrasonido transrectal con toma de biopsia, más las imágenes por fusión en resonancia magnética. En los siguientes minutos hablaremos de detalles y de este tipo de tecnología. Muy bien, vamos a comentar, de acuerdo al Global Cancer Observatory, la actualización del 2022 en México. Seguimos viendo que la incidencia y la mortalidad del cáncer de próstata, tenemos una incidencia en 2022 de 26.565 casos de incidencia de cáncer y una mortalidad de 7.358. Si se fijan en el adulto, después en México, en el adulto mayor de los 50 años de edad, sigue siendo la causa número uno de cáncer en México, por arriba del colorectal, del linfoma no Hodgkin, del cáncer de pulmón, del cáncer de estómago, del cáncer de riñón, hígado, leucemia, testículo, páncreas, vejiga, tiroides. Si se fijan, por eso la importancia en la actualidad del chequeo del antígeno prostático específico y de los chequeos que se hacen a partir de los 40 años de edad como screening en todo el mundo. Las tendencias de mortalidad y años potenciales de vida perdidos por cáncer de próstata en los 32 estados y en las 7 regiones socioeconómicas de México de un periodo del 2000 al 2010. Para mí es importante esta gráfica siempre que hablamos de cáncer, de algún cáncer que estemos estudiando. Pocas veces la verdad es que tenemos el énfasis de ver o de decir en qué zonas de nuestro país son las comunidades más afectadas. Sin duda, y algo que llama la atención, lo que se ha detectado de este tipo de cáncer de próstata por zonas socioeconómicas, vemos que la región 1 es la más afectada, donde está incluido el estado de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde tenemos zonas de más extrema pobreza en el país. Y vean la Ciudad de México, la Ciudad de México y el Distrito Federal es la zona de menos incidencia. Está catalogado en el número 7. Esto significa que en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, es más accesible el hacerse un antígeno prostático específico. Es por localización es más probable encontrar un médico urólogo que te revise. Eso explica el porqué de las incidencias en el país. Las indicaciones clínicas actuales para biopsia dirigida por fusión, por imagen, son pues son significativas. Primero, hay que conocer la elevación persistente del antígeno prostático específico con un tacto rectal negativo. ¿Qué se considera en la actualidad como elevación del antígeno prostático específico? Tenemos que recordar que el antígeno normal en sangre tiene que ser de 0 a 4. Si nosotros tenemos un antígeno que vaya de 4 a 10, ya le vamos a llamar como una zona gris. Y aquí en esta zona gris es donde es bien importante que además del antígeno prostático específico, el paciente se complemente con una toma en sangre de la fracción libre del antígeno prostático específico. Tenemos que hacer una relación entre una regla de 3 entre el antígeno prostático específico y la fracción libre. Y esto es muy fácil de interpretar. Cuando estamos en la zona gris, si tenemos una relación de antígeno prostático específico más fracción libre por arriba de 15, hay guías que dicen que por arriba de 18, hay otras guías que dicen que por arriba de 20, estamos hablando de esta escala, entre más se vaya
de 15 hacia 20, vamos a hablar de una traducción que nos está interpretando como una hiperplasia prostática benigna. Pero si esta relación de antígeno más antígeno prostático específico más fracción libre se acerca a menos del 10%, es una sospecha muy alta de cáncer de próstata. Esto lo hace con mucha frecuencia en nuestro chequeo el urólogo o el médico general, que tiene la capacidad ya de ir determinando en qué momento vale la pena en ir a una biopsia de próstata. Y cuando hacemos resonancia magnética por fusión, cuando las lesiones PRAS-3 en resonancia magnética también ya son sugestivas para la biopsia. Otro criterio dirigido en la actual es las biopsias previas negativas con persistencia sospecha clínica alta. Esto significa que si nosotros tenemos un antígeno prostático arriba de 10, y es algo importante, un antígeno prostático arriba de 10 ya no sirve para nada la fracción libre. La fracción libre la vamos a ocupar solamente en la zona gris de sospecha de cáncer. Entonces, si tenemos una o dos biopsias con persistencia de sospecha clínica y nosotros seguimos con un antígeno prostático alto, entonces vamos a ir a la resonancia magnética y luego lo vamos a explicar. Hay que seleccionar el candidato con vigilancia activa y hay que hacer una evaluación de terapia focal. Esto va a ser una de las utilidades muy altas que vamos a tener nosotros en la actualidad con resonancia magnética. Vamos a hablar un poco de la historia, y esto es siempre importante en los residentes y en la gente joven, siempre saber cómo se originó un método diagnóstico. La primera referencia que tenemos científica es la de Barringer, que hizo la primera biopsia transperineal con aguja en 1922. El grupo de urólogos y de médicos radiólogos fueron los que empezaron, sin duda, los urólogos fueron los que empezaron con biopsias dirigidas con un tacto rectal y las hacían transperineal. Ese era un abordaje. Una de las situaciones es que muchas veces pues no tenían la sensibilidad o el método de una guía de imagen y no tenían tejido deseado para la biopsia. Entonces estas biopsias eran aleatorias. Siguiendo la historia, en 1926, sin duda Young seguía con las biopsias transperineales, pero abiertas, para ellos tomar biopsias y etapificar el cáncer. Astral, en 1937, hace la primer biopsia transrectal con aguja, ya en una cuestión más dirigida pero en biopsia transrectal. En un momento vamos a hablar sobre la ventaja y la desventaja de las biopsias transperineales y de las biopsias transrectales. En 1963, Takahashi y colaboradores hacen la evaluación ultrasonográfica de la próstata. Esta es la que viene a marcar en la actualidad, sin duda, con Takahashi, es lo que seguimos viendo nosotros sobre la evaluación sonográfica. El que hace una morfología más detallada de la patología prostática es McNeil, que en 1968 pues divide ya por ultrasonido la zona periférica, la transicional, el ápex, la visualización de las vesículas seminales por imagen. Y en 1989, Hoyt inicia eh, pues la era moderna de la biopsia sistemática. Esto está publicado en el Journal de Urología en 1989, es cuando ya se hace un estudio científico sobre las biopsias sistemáticas y sobre las biopsias dirigidas por ultrasonido. Eh, Hubo mucha controversia porque se decía al principio que era mejor si tomar 6 muestras de cada lado o cinco o cuatro o tres. Hubo estudios desde 1990 donde se decía que entre más biopsias tomaras era mejor. Una de las desventajas que se tenían en esta época era no recordemos, vamos a recordar en un momento más, que la zona periférica es la zona pues más frecuente de cáncer de próstata. Sin duda, pero en la actualidad también tenemos zonas anteriores como el ápex donde podemos encontrar este tipo de lesiones. Entre más anterior o más central sea la lesión, la verdad es más complejo tomar la biopsia. Y muchas veces en biopsia transrectal no dirigida o en biopsia transrectal no tomamos este tipo de lesiones. Recordando la anatomía quirúrgica de la próstata, pues tenemos la zona de los lóbulos apicales, la zona dorsal
o superficie prostática, las vesículas seminales, esta es la del lado izquierdo, la del lado derecho, la zona apical o lóbulos picales y la zona ventral de la próstata. Muy bien. Esta es la anatomía de la zona proximal de la uretra, de la zona distal de la uretra, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Vea nosotros en este esquema cómo vamos a ejemplificar la zona transicional. La zona transicional es la zona central, adyacente a la uretra proximal, donde es la zona que más se afecta para la hiperplasia prostática benigna. Esa es la zona donde los urólogos hacen sus técnicas quirúrgicas ahora para liberar este tipo de proceso inflamatorio. Sin duda, en los Estados Unidos y en el mundo se ha empezado con técnicas nuevas de embolización sobre la zona transicional y de las arterias prostáticas para disminuir el proceso inflamatorio de la zona transicional y el paciente no sea sometido a una resección transuretral de próstata. Ya una vez analizando la zona transicional, vean en este esquema, tenemos nuestra zona central, que es la zona central posterior, que también participa en forma activa para el proceso inflamatorio prostático. Y sin duda nuestra zona de interés, la zona periférica. La zona periférica que está en el tercio medio de la uretra proximal y hacia la uretra distal, aquí ejemplificado en color amarillo, es la zona de mayor interés para el cáncer de próstata. Sin duda, esta zona se lleva el 70 al 80% de la localización del cáncer por arriba de la zona transicional y de la zona central. Este es el análisis multiparamétrico de la resonancia magnética y donde vemos ahora la zona fibromuscular o estroma, que es la zona que ejemplificamos en el color verde. Estas son de las primeras estudios científicos dirigidos que se empiezan a hacer con ultrasonido, incluso localizando nosotros las zonas periféricas, la zona central, el ápex, el estroma, las vesículas seminales, y dirigir siempre las biopsias dirigidas a las zonas de menor ecogenicidad y zonas hipervasculares en la zona periférica. Esto es un ejemplo de los primeros ultrasonidos que se hicieron. En cuanto a las limitaciones en la actualidad de la biopsia transrectal, eh, cuando no tenemos un parámetro de una resonancia por fusión, esto es bien importante y les quiero comentar como un comentario, yo creo, significativo de lo que estamos haciendo en el mundo. En México y en el mundo se dice que el 47% de falsos pueden ser negativos. O sea, nosotros podemos hacer biopsias dirigidas por ultrasonido y recuerden, entre más anterior sea la lesión, muchas veces, pocas veces cuando hacemos biopsias por sextantes que van dirigidas a la zona periférica, muchas veces estas lesiones no las tocamos. Y el cáncer lo dejamos ahí vivo, ¿no? Sin poderlo estadificar. Este, Identificación de tumores de poca relevancia cuando no tiene la modificación de la ecogenicidad en la zona periférica. La etapificación también eso es importante, que no etapifiquemos en forma adecuada. Sin duda la escala de Gleason, la escala de etapificación en el proceso histopatológico es muy importante. Y también están haciendo biopsias repetitivas, ¿no? Hasta que nosotros tenemos un antígeno prostático alto y tenemos biopsias repetitivas negativas, al menos dos, ahí es el momento y se recomienda en las guías en la actualidad que cambiemos de método a una biopsia dirigida ya por fusión o por resonancia magnética. La resonancia magnética de la próstata sin duda muestra una anatomía, una ejemplificación de las estructuras anatómicas del recto, de las vesículas seminales, de la próstata, de la vejiga, de los tejidos adyacentes y del periné. El periné es una estructura que sin duda uno de los mejores indicios para marcarlo en la actualidad sigue siendo la resonancia magnética y la tomografía computada, cosa que nosotros perdemos cuando hacemos biopsia dirigida. Este, las nuevas técnicas, las nuevas secuencias, los nuevos porcentajes de detección de cáncer de próstata,
Por ejemplo, cuando tenemos un T2 en WI, tenemos una localización y volumen tumoral exactos, tenemos una extensión periprostática, el estatus ganglionar, que es muy importante para nosotros, para ver si hay ganglios periprostáticos, si hay invasión a la grasa periprostática o metástasis óseas, que son muy frecuentes, si hay invasión a las vesículas seminales, las características del cuello vesical, muy importante para la cuestión de la cirugía radical para los urólogos, la morfología del ápex prostático. Sin duda, la resonancia multiparamétrica vino a cambiar y vino a modificar el esquema de evaluación para nosotros de la próstata y sin duda para el abordaje para la biopsia y también para la planeación quirúrgica. Vean estas imágenes muy didácticas, muy específicas, donde vemos las zonas nosotros de menor intensidad para tratar de hacer biopsias dirigidas. Sin duda los parámetros, primeros parámetros que se empiezan a hacer sobre resonancia magnética en 1985, se hacen las secuencias de imágenes de difusión y también las secuencias de imágenes de perfusión. Las imágenes más útiles en la actualidad siguen siendo las secuencias de difusión, el DWI, que es la imagen de difusión de imágenes, y el ADC, que eso es un coeficiente de apariencia de difusión, y las secuencias de imágenes en perfusión. Estas secuencias nos indican y nos dan un parámetro, tanto en la difusión como en la perfusión, de las zonas sospechosas de malignidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Pues detectar la enfermedad que es clínicamente significativa. La sensibilidad de resonancia magnética en el mundo, 91% sobre 76% de la biopsia de próstata. Categorizar de manera precisa la enfermedad no significativa, eso es bien importante, cuando no tenemos más que una enfermedad localizada que se pueda beneficiar de la cirugía. Y categorizar o evaluar la carga tumoral de manera más eficiente. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de un masculino de 80 años con biopsia transrectal en 2018, negativa. Por crecimiento prostático se le realiza una resección transrectal de próstata en 2018. También ahí hacen una exploración la cual es negativa. Aquí ya tenemos un antígeno persistentemente alto de 11.4 nanogramos mililitro, y donde ya se toma la decisión con un tacto rectal positivo, una imagen resonancia magnética con un PIRADS-4, pues aquí ya tenemos la ejemplificación de cómo de tener la lesión sospechosa y ya hacer una biopsia dirigida por resonancia magnética. Las imágenes en la actualidad y un comentario que hablé con mis compañeros urólogos del Centro Médico Nacional Siglo XXI es en cuanto a la decisión de cuándo nosotros vamos a ir a una resonancia magnética. Ellos me decían que la desventaja de la biopsia transrectal de próstata que hacemos muy frecuentemente en el país es potencialmente infectable. Hablamos de un porcentaje que va del 20 al 40% de riesgo de infección, de hacer urosepsis por el abordaje transrectal. ¿Por qué? Hay una tendencia en México también, en México, de hacer por la automedicación mucha resistencia a las quinolonas. Sin duda, el ciprofloxacina y el levofloxacino, el norfloxacino, que se usan como premedicación para la biopsia transrectal, el 30 a 40% de los hombres mexicanos somos resistentes a las ciprofloxacinas. Entonces, aunque nos den ciprofloxacina en dosis altas para evitar el riesgo de urosepsis o de infección por la biopsia de próstata, sigue siendo un porcentaje muy alto de infección. Y esto lo vamos a evitar, como dice la historia, con el abordaje transperineal. Solamente vamos a atravesar músculos, no vamos a tener contacto con el excremento del recto, y esto nos va a favorecer una biopsia más segura con menos riesgo de sangrado también. Entonces, en cuanto a las técnicas, tenemos una biopsia dirigida en el equipo de resonancia magnética, que le llaman INBOR. Vamos a poner un ejemplo más adelante. Y las técnicas ecoasistidas dirigidas por imágenes de fusión de resonancia magnética. Tenemos una biopsia que le vamos a llamar la biopsia cognitiva,
y la biopsia por fusión de imágenes de resonancia magnética. Miren, ustedes fueron de las primeras biopsias que se hacen en Alemania. Esta le vamos a hablar la biopsia INCOR, posicionar al paciente dentro de un magneto en posición del cúbito ventral, con la antena dirigida. El uso de resonancia para dirigir la localización de la aguja por biopsia tenía unas desventajas o tiene sus desventajas. Requiere de dos estudios de resonancia magnética para identificar las zonas sospechosas y para tomar la biopsia. La biopsia se realiza en un equipo de resonancia magnética. Cada movimiento de la aguja conlleva una imagen de resonancia magnética. Consume mucho tiempo y la posición en la que está el paciente muchas veces se recomienda un apoyo con sedación. La ventaja es que toma de biopsia del sitio sospechoso bajo visualización directa. Esas son las ventajas que tenemos. Aquí ya no vamos a hacer biopsias de 6 o 12 muestras. Las biopsias no van a variar, no van a ser mayores a tres sesiones o a tres piquetes para que obtengamos el material deseado. Y aquí en el país hay poca disponibilidad, no deben de ser más de 5 resonadores en todo el país donde tengamos acceso a hacer este tipo de biopsias. En la cuestión técnica y la cuestión de inversión, ¿no? En cuanto a costos. ¿Cómo vamos a decir que es una biopsia cognitiva? La biopsia cognitiva son biopsias por estimación visual. El operador dirige la biopsia al área sospechosa detectada en la resonancia magnética. Las desventajas es rastrear el sitio de la biopsia cuando no es posible. También puede haber error humano en la extraexploración de la imagen, una imagen que se nos superponga. Las lesiones muy pequeñas pueden perderse. No podemos verlas por este tipo de métodos en biopsia cognitiva, porque estamos relacionando algo que vimos en la resonancia y lo buscamos en el ultrasonido. Las ventajas es que un abordaje es simple y sencillo y no requiere un equipo especial. En esta tabla de comparación que tenemos en cuanto a los métodos de la biopsia, la estimación visual, la biopsia por fusión y la biopsia in-bore dentro del magneto, vean los costos que se estiman en la biopsia in-bore, donde el costo, la duración del procedimiento, la complejidad es más difícil, a diferencia de la fusión, donde es más moderado, y en la biopsia por estimación visual, el costo, la duración del procedimiento y la complejidad son sencillas. Estas son las ventajas y desventajas de los diferentes métodos que vamos a analizar. Entonces, la biopsia por fusión, por resonancia magnética, guiada por ultrasonido, ¿qué nos permite? ¿En qué nos ayuda? Nos da un análisis, una planeación y una segmentación importante. Registro de imágenes, vamos a guardar las imágenes que nosotros necesitemos. Las plataformas de rastreo, mapas de navegación, abordaje, si lo vamos a hacer transrectal o transperineal, y plataformas comerciales que las vamos a comentar. Sin duda, entonces, en la ventaja que se tiene en la biopsia transperineal es el riesgo de infección, el riesgo de absceso y el riesgo de urosepsis. Esto va a disminuir en forma muy significativa y luego se los mostraré en una gráfica. Las ventajas comparativas de la biopsia por fusión de resonancia magnética ultrasonido. Tenemos una precisión superior en lesiones PIRADS 4 a PIRADS 5. Mejora la detección de cáncer clínicamente significativo. La reducción de falsos negativos frente a la biopsia transrectal aleatoria, que recordemos que tiene falsos negativos del 47%. La trazabilidad anatómica de plataformas avanzadas, la definición anatómica por resonancia sin duda es una ventaja muy importante. Y la disminución de muestreo innecesario de tejido no neoplásico, que es lo que hacemos con las biopsias aleatorias. Nosotros tomamos biopsias aleatorias tratando de traer tejido maligno. En el análisis y la planeación y la segmentación para que nosotros tengamos estas biopsias de calidad, sin duda es importante para nosotros en este tipo de técnicas tener una buena resonancia magnética paramétrica para una buena señalización, una buena caracterización tisular. Estas imágenes en resonancia magnética las vamos a fusionar con el equipo
que vamos a utilizar en el quirófano o en el área gris, en el área de hemodinamia, para tomar las biopsias. Y esto nos va a dar, cargar la resonancia de una muy buena calidad a este equipo, pues nos va a facilitar la fusión de imágenes. Este es un ejemplo de cómo se cargan las imágenes, de cómo se hace la planeación para este tipo de situaciones. Muy bien, vean el análisis tridimensional de la planeación de las zonas sospechosas, cómo las marca el equipo. Son imágenes didácticas, muy prácticas. Podemos hacer rotaciones laterales, anteriores, posteriores, de 0 a 180 grados. Y esto nos va a dar una mejor planeación y una mejor, pues, funcionalidad en cuanto a la planeación del abordaje para la biopsia. El proceso de alineación o sobreposición de la serie de imágenes de resonancia con las del ultrasonido en base a características compatibles y sus entornos. Esta es una parte importante donde los técnicos, los ingenieros biomédicos, nos ayudan muchísimo en la parte de la fusión para identificar las zonas a las que vamos a ser sometidas para la, para la, este, para la biopsia. El registro de imágenes, sin duda, es un corregistro rígido. En el registro de imágenes vamos a hacer dos tipos de registro, el registro rígido y el registro elástico. ¿Cuál es el corregistro rígido? Preserva la arquitectura interna de la próstata, no permite cambios de las imágenes adquiridas. La sobreposición solo acepta movimientos rotacionales o eh, translacionales. La dependencia del operador para realizar correcciones cognitivas para una corrección óptima, el redirigirnos, que es algo muy importante. Y el corregistro elástico permite modificar el volumen de las imágenes para corresponder una a otra, identificando puntos de referencia en los contornos prostáticos de sus diferentes segmentos y ejes. Entonces, estas son las condiciones del rígido y el registro elástico. La pregunta es, ¿fusión rígida o elástica? Ventajas comparativas. Entonces vamos a recordar que la función rígida es más rápida y sencilla. Tiene menor adaptación a deformaciones prostáticas. Y la función elástica tiene mayor precisión en el alineamiento de estructuras y requiere software avanzados de entrenamiento adicional. La función elástica tiene que ser pues una práctica más frecuente por el médico urólogo que va a tomar la biopsia o por el médico radiólogo intervencionista que la va a tomar. Y la función rígida, la verdad es que es más práctica porque pues ves las imágenes en resonancia magnética sospechosas de malignidad y diriges tu biopsia. Este es el registro de imágenes, es la parte importante de la fusión de imágenes, que nos ayuda mucho el grupo de ingenieros biomédicos que nos proporcionan el servicio de la máquina. Ellos cargan estas imágenes, la verdad, ellos nos ayudan a eso, también lo podemos hacer nosotros, y esto es el tipo de trabajo que se hace previo a la biopsia. Las plataformas de rastreo que existen en el mundo se las voy a mencionar. Este, Tenemos uno de los primeros que es el Electromagnetic, el nombre comercial es el Uronav in vivo. También tenemos el que nosotros usamos en la actualidad aquí en el hospital, tenemos más o menos 2 años utilizando, el Positioning Code Joints Robotic Arm Steppers. Nosotros lo conocimos como Artemis. La fábrica que lo produce y el distribuidor. También tenemos en México aún no está disponible hasta donde yo tengo entendido, el Organ Based Tracking, es el UroStation de Coelis. Les voy a ir más o menos mencionando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Este Mapeo y navegación, rastrea, registra y localiza las regiones de interés dentro de un mapa tridimensional de la próstata. Se retroalimenta con la histopatología para el tratamiento focal. Las plataformas comerciales que hay en el mundo en la actualidad, el Uronav es el in vivo, es norteamericano, tiene registro desde el 2006,
es un rastreo electromagnético de planeación y segmentación prebiopsia, una biopsia estabilizada y libre que puede hacer abordaje transrectal transperineal. O sea, la cámara la vamos a hacerlo con abordaje transrectal y la biopsia la vamos a hacer transperineal. Y tiene los dos tipos de fusión que necesitamos, la elástica y la rígida. Este, este es el que no utilizamos nosotros en la actualidad, el Artemis norteamericano. Tiene registro en el mundo desde el 2018, hace un ENCORE, una planeación multiparamétrica, tiene planeación y segmentación prebiopsia, biopsia mediante un brazo robótico, que es el que nosotros vamos a movilizar, y también el marcador transrectal con abordaje transperineal para la biopsia. Vamos a introducir la cámara transrectal para hacer la localización y el abordaje transperineal. Otras de las plataformas comerciales que tenemos, que se hay en Europa, el Coeles Trinity, este es francés, tiene un registro desde 2016, este está basado en fusión de imagen, también tiene fusión elástica y rígida, y lo mismo, meter una cámara transrectal para hacer un abordaje transperineal, y tiene fijación para biopsia estable y menos alzada. Estos son equipos un poco más cómodos, más prácticos y más modestos para el abordaje. Tenemos otra plataforma comercial y les quiero dar todas las que hay en el mundo para la que ustedes tengan acceso. Sin duda, es cuestión de conocerlas y la que tengan disponible, ¿no? Ya el registro también, que tiene ya desde 2018, la posición mecánica, hacemos un abordaje transrectal y biopsia transperineal y se puede hacer en cualquier lado. Estas son imágenes de lo que estamos haciendo en la actualidad en el Centro Médico Nacional. Aquí estamos haciendo, este es el compañero, urólogo, lo hacemos, estas que tenemos son hechas en quirófano, el doctor Lozano. Aquí atrás está el doctor Hernando Esfraga y su servidor apoyando. Este es el equipo. Este es el brazo robótico ya para hacer el abordaje transperineal. Y pues necesitamos un anestesiólogo, un grupo de anestesiólogos para la sedación, el monitoreo en quirófano para que sea más cómodo para el paciente. Este procedimiento lleva alrededor de 30 minutos desde que se instala, se posiciona el paciente hasta que se terminan las biopsias. Eh, en la actualidad, ¿qué es mejor? Transrectal versus transperineal. Transperineal, si ustedes se fijan, los radios de seguridad en cuanto a sangrado y a infección son mucho más significativos en cuanto a la protección y en cuanto a la seguridad. Sigue siendo mejor transperineal que transrectal por el riesgo de infección. Recordemos otra vez que del 30 al 40% de las biopsias transrectales se nos pueden infectar, absceso perianal, absceso periprostático, urosepsis, y en la transperineal solamente bajamos a un porcentaje del 5 al 7% de riesgo de infección y de riesgo de sangrado. También pues, es mucho más cómoda para el paciente. Abordaje transrectal versus transperineal, comparativa de eficacia y seguridad. El transperineal tiene menor riesgo de sepsis y mayor acceso a zonas anteriores. Esto es bien importante. El hacer punciones de la zona anterior es muy complejo cuando hacemos una biopsia transrectal porque por la profundidad de la aguja nunca vamos a tocar esa zona. El procedimiento transrectal tiene sus ventajas, este, más corto, más familiar, se hace en muchísimos laboratorios, pero el riesgo de infección es mucho mayor, a pesar de que premediquemos al paciente con quinolonas. La selección depende de recursos, experiencia y características del paciente. Es muy importante, porque se sigue haciendo mucho en el mundo la biopsia transrectal por el costo, por la accesibilidad. En México hay un estudio que me compartió Grupo Crío. La biopsia por fusión en la actualidad varía desde los 50,000 hasta los 100,000 pesos. Todo el proceso, ya con diagnóstico histopatológico, depende del lugar donde se haga, pero no sigue siendo un costo tan accesible ni tan común en la actualidad en nuestro país por arriba de la biopsia transrectal. Los escenarios, pacientes con sospecha de cáncer de próstata, primera biopsia. Si ya tenemos el resultado en la primera biopsia convencional, pues eso es muy bien, muy bien para nosotros.
Según la biopsia por fusión, evita la detección de cáncer de bajo grado. Y pacientes candidatos a terapia focal ablativa cuentan con un mapeo de un adecuado sitio quirúrgico. Cuando los pacientes van a ser sometidos a termoablación o crioablación, sin duda tiene escenarios mejor el marcaje. Pacientes con sospecha de cáncer de próstata con biopsias previas negativas. Estos son estudios bien, yo creo que es el estudio más importante que hay, ¿no? Tenemos un porcentaje nosotros de tener en una biopsia transrectal el 47 a 50% del diagnóstico en la primera biopsia que hagamos. Si la biopsia salió negativa, tenemos que ir forzosamente a una biopsia por fusión. La biopsia por fusión, efectividad del 36% veces más que la biopsia transrectal. Y vean, por ejemplo, el estudio de Portales y el estudio de Pinto y colaboradores, la biopsia por fusión aleatoria, 21% de efectividad, más 12% de efectividad en biopsia transrectal. Y en el de Hooks, 47% por arriba más en biopsias por fusión transperineales. Este, es bien importante para nosotros, el paciente con cáncer de próstata, iniciar una vigilancia activa. Pacientes con cáncer de próstata y sospecha de progresión durante la vigilancia activa y pacientes con seguimiento de terapia focal ablativa. La resonancia magnética multiparamétrica debe preceder a la primera biopsia. Esto ya es un estudio de 2024, o sea, ya se recomienda la actualidad. Si tú tienes acceso a la resonancia magnética, por ejemplo, multiparamétrica, debe ser dirigida, se recomienda de primera intención por arriba de la biopsia transrectal. El abordaje transperineal reduce las complicaciones de infección y eso es algo que debe quedar muy importante porque después de la biopsia transrectal, muchos de nuestros pacientes terminan con el urólogo en los servicios de urgencias para que sean abordados para tratamiento con metronidazol o con quinolonas intravenosas para reducir el riesgo de urosepsis. Aquí tenemos un ejemplo en vivo de lo que se hace de la planeación con el abordaje transperineal, con el equipo que tenemos acceso nosotros en la actualidad en el centro médico, el Artemis. Eh, Esto lo tenemos gracias al servicio integral que tenemos en el hospital, el servicio de VitalMex. Tenemos la forma de rentar estos sistemas para el apoyo de nuestros pacientes. Esto es un ejemplo en vivo de cómo lo realizamos. Y bueno, las conclusiones. La biopsia prostática transperineal por fusión de imágenes es mejor y de mucho mejor calidad con menos números de biopsias. ¿Cuántas biopsias se logran hacer? Máximo 4 o 5 cuando es necesario, pero muchas veces con 2 biopsias dirigidas por este tipo de fusiones es más que suficiente. Incrementa la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo. Hace un muestreo foscal y sistematizado. Hace algo reproducible que volvamos a revisar y disminuye significativamente el riesgo de urosepsis. Esta es la bibliografía que se puede consultar. Este, los resultados que tenemos nosotros en el Centro Médico Nacional, junto con el doctor Lozano, la verdad es que son muy significativos. Estos pacientes donde el 50% de las biopsias de próstata salieron negativas y cuando ya hacemos una biopsia dirigida en una persistencia de antígeno prostático específico, tenemos una sensibilidad, una asertiva mayor al 92%. Sin duda, mucho mejor. Este, pues siempre yo tengo que ser muy agradecido con toda la gente que me ayuda para que pueda mostrar esta charla. Quiero agradecer de todo corazón a mi residente de tercer año de imagen, el doctor Gaspar Ceballos, chico muy emprendedor, la verdad que nos ayuda con la recolección de datos, la investigación, el seguimiento de este tipo de pacientes. A mi querido amigo y colega, doctor Heriberto Hernández Fraga, médico radiólogo intervencionista de Pemex, ya jubilado el doctor, pero cuando empezamos este protocolo hace 2 años en el Centro Médico Nacional, él va con la empresa CRIO y él nos enseña a personas muy didáctico, eh,
Él siempre que hacemos una biopsia por fusión están residentes de radiología, residentes de urología y todo el personal que le interese en esta técnica sencilla. Sin duda, para mí es un gran apoyo el doctor Heriberto Hernández Fraga, una de las gentes para mí que más familiarizado y más sabe sobre estas técnicas en México, y por eso nos apoyamos con él, al doctor Hernández, amigo mío, la verdad, maestro Fraga, muchísimas gracias porque en los años que yo lo conozco, que son casi 30 años, siempre me ha apoyado en la cuestión académica, que para usted y para mí son muy importantes para las nuevas generaciones. Al doctor Sergio Lozano, médico urólogo, médico de base del Hospital de Especialidades, uno de los urólogos jóvenes que se ha capacitado en otras partes del mundo para hacer este tipo de procedimientos, sin duda uno de las gentes que más experiencia tienen en la actualidad en el hospital. A la doctora Tanús, a mi jefa, a la doctora Tanús, médico radiólogo, que tiene confianza en nosotros y siempre me dice, hijo, pues vamos a hacer cosas diferentes, vamos a presentar los avances que estamos mostrando. Y pues, de todo corazón a la doctora Tanús, al doctor Avelar, la verdad, muchísimas gracias por la confianza que tienen hacia mi persona para hacer este tipo de charlas. A la doctora Miriam Zavala, una parte importante en la formación de estos congresos, que siempre nos anda llamando, nos anda presionando y correteando y siempre con mucha preocupación para grabar estas charlas. A nuestra enfermera Mirta Eugenia Abreu, Mirta también con un trabajo que hay de coordinación enorme para todos los que damos una charla, la que busca el lugar, el modo, con la gente de Reliable para que pues nos ayuden a grabar este congreso. La verdad, Mirta, muchas gracias por todo tu apoyo. Estas imágenes y todo este material que vieron, se lo quiero agradecer a Grupo CRIO, que es el grupo que nos da el apoyo y la renta del Artemis, a Omar Ortiz, a este muchacho que lo molestamos con mucha frecuencia. Estamos ahorita haciendo un promedio de 3 procedimientos por semana en el hospital. Y con todo lo que implica la logística de movimiento, Omar, muchísimas gracias por el apoyo para el Centro Médico Nacional, siempre en forma incondicional. Muchas veces llegamos y no se tienen las condiciones, se cancelan los pacientes. Y la verdad, Omar siempre está ahí con nosotros. Omar, de todo corazón, agradezco tu apoyo. Y a ustedes, pues yo les agradezco mucho todos estos minutos que me regalaron. Antes de terminar y de cerrar mi charla, quiero agradecer a Reliable de México, a su CEO, al ingeniero Uribe, a toda la gente, a todos los ingenieros que nos ayudan. Sin ellos no sería posible la difusión de este congreso en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Son gente muy joven y que nos apoyan en forma incondicional. En estos los 3 congresos que organiza la Sociedad Médica por año, el de enero, el de ahora de julio y el del mes de noviembre, la verdad, gracias a Grupo Reliable de México, a Regina, a toda la gente, no quiero dar nombres porque voy a omitir sin duda gente muy valiosa. Pues con esto, con estos agradecimientos y estas palabras, agradezco su participación a todos los colegas y ojalá les haya sido de utilidad en la actualidad de las nuevas tecnologías sobre el diagnóstico del cáncer de próstata. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima.